Muy bien, esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Por supuesto, cuando estamos en la COP16 hemos hablado de biodiversidad en el planeta. ¿Y qué más cuidado para la biodiversidad en el planeta que encontrar cuál es el problema que puede afectar la biodiversidad con los combustibles fósiles? Hablamos de exploraciones de petróleo, hablamos de exploraciones de gas, hablamos también de carbón y de en general minería. Pues Florencia Librici es directora de programas de Earth Insight. Florencia, bienvenida a Colombia, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Estoy muy feliz y muchas gracias. Me siento tan bienvenida en este hermoso país. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Earth Insight? Por supuesto, Earth Insight es una organización sin fines de lucro de Estados Unidos, donde nuestra misión es mapear y analizar las amenazas más importantes que están sucediendo, como son de combustibles fósiles, de minería y otras amenazas a los ecosistemas más biodiversos del planeta, que son tan importantes por la naturaleza misma, por la estabilidad climática y por las personas. Bien, no me voy a adelantar a las conclusiones y no vamos a hablar de política, que no lo hacemos nunca en este programa, pero el presidente Gustavo Petro ha anunciado públicamente, precisamente aquí en la COP16, que no quiere la renovación de licencias de exploración ni de explotación de combustibles fósiles. Profe, sigamos adelante. Precisamente cuando tenemos que hablar de una transición energética, que no es que queramos o no queramos, es que va a tener que pasar si estamos hablando de la sostenibilidad del planeta. Pues Gabriel, es un tema muy importante porque de alguna manera lo que estamos hablando de la exploración y la explotación del petróleo y el gas en el mundo entero, pues tiene, digamos, unas consecuencias importantes para el medio ambiente y especialmente para la biodiversidad. Y necesitamos comenzar a hacer acciones para detenerlo y poder comenzar a regenerar la naturaleza. Y eso es precisamente lo que busca esta COP, realizar todas las acciones posibles para que el mundo se comprometa y pueda por fin comenzar a cambiar esta trayectoria. Bueno, pues coincidió la COP16 precisamente con un gran estudio que adelantan ustedes sobre las áreas en donde hay explotación, exploración y futuras áreas. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que encuentran ustedes sobre nuestro país, Florencia? Bueno, absolutamente, ahí vamos con la información. Queríamos decirles antes que nada que cuando escuchamos en Earth Insight el compromiso de Petro, que es tan importante y es lo que la comunidad internacional está pidiendo, nosotros, y esto fue durante la COP28 el año pasado, quisimos justamente entender qué significaba esto para la naturaleza y para los territorios indígenas y más allá de Colombia para el mundo. Porque esto tiene una importancia fundamental, como decimos, en lo que es clima, estabilidad climática y de biodiversidad. Los aspectos más destacados de este informe son los siguientes. En total hay 64 millones de hectáreas, o el 52% de los bloques de petróleo que aún están disponibles. Es decir, que Colombia no los ha cedido en concesión, de modo que estos bloques, si se eliminaran en forma permanente, representarían un paso histórico respecto a la protección de la naturaleza y a los territorios indígenas y a la estabilidad climática en sí misma. Y esto es inmenso, ya que hay 15.4 millones de hectáreas de bosques en estos bloques disponibles, que incluye alrededor de 12 millones de hectáreas de la Amazonia misma, ¿no? Estamos hablando de la megadiversidad de Colombia, de los sumideros más importantes de carbono que nos mantienen la estabilidad climática. Esto es fundamental. Más allá de eso, hay pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes, y la amenaza futura es preocupante, ya que aproximadamente 28% de las tierras de pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes de Colombia están en estos bloques disponibles. Florencia, comparar un país como Colombia, que a veces sería difícil compararlo con otros países porque estamos hablando de uno de los grandes países en el mundo en materia de biodiversidad. Aquí, esto no es un concurso de cuál es el más biodiverso, pero sabemos pero Colombia es uno de los países con más biodiversidad en el mundo precisamente por esa geografía que tenemos. Y ahí es donde viene la comparación frente a otros países que tienen que hacer exploración de petróleos. ¿Por qué? Porque si bien tenemos que hacer, y la palabra es transición energética, no es un salto, sino es una transición para llegar allá. ¿Cómo hacer que esto sea viable? Yo creo que es importante en primer lugar, y hay algo que quiero hablar que es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, si nosotros realmente valoráramos la naturaleza por lo que es en sí misma y por los servicios de ecosistema que nos dan, por la función que sigo repitiendo, pero de estabilidad climática y todo lo que la naturaleza nos da, no se nos ocurriría en ningún modo entrar en estos territorios, ¿no es cierto? El IPCC fue muy claro, el Acuerdo de París, no más expansión de combustibles fósiles debería pasar en ningún lado del planeta. Y por supuesto, menos aún en lugares como estos territorios con en esta Colombia. Biodiversidad Exactamente. Que decimos. Ahora, tu pregunta,
obviamente es que es complejo, ¿no? Yo creo que ya es muy importante que Colombia entienda y haya tenido este liderazgo en que el por qué lo tiene clarísimo, el qué lo tiene clarísimo, ahora hay que determinar cómo lo hacemos, ¿no? Y este es un desafío común en todos los países, más aún aquellos con tanta biodiversidad, y va a requerir, ¿no? Y acá expertos locales van a tener que determinar exactamente cómo hacerlo de modo justo, de modo sostenible, y para que no caiga todo el peso en Colombia. Pero bueno, va a requerir una diversidad de fuentes de energía renovables, ¿no? Una mezcla de, bueno, de combustibles, de no combustibles fósiles, de energía eólica, de energía solar, tidal, etcétera. Y por supuesto el financiamiento, porque de esto tenemos que hablar también, ¿no? El financiamiento es fundamental para poder hacer esa transición energética. Florencia, digamos que es muy interesante y nosotros por supuesto celebramos que el liderazgo de Colombia para este tipo de situaciones. Sin embargo, nos encontramos también en una situación muy compleja. A pesar de que Colombia es un país que tiene una matriz energética muy limpia, casi el 80% de nuestra matriz energética es básicamente central a las hidroeléctricas, pero obviamente cambio climático, súmele al fenómeno del Niño. En este momento estamos en Bogotá, en una ciudad, digamos, que está llena de agua, enfrentando un racionamiento. Y Colombia solo está gastando más o menos 77 millones de toneladas al año, y es el 47 país del mundo, y generamos más o menos el 0.6% de las emisiones que genera el mundo en total. Y frente a esta situación, el poder enfrentar racionamientos de gas o acabar con nuestra sostenibilidad energética sería, digamos, difícil para un país como Colombia, sabiendo que hay países como China, Estados Unidos, que producen muchísimo más y que no estamos viendo muchos compromisos de ellos. ¿Cómo analizan ustedes desde Earth Insight? Si bien es un estudio además, pues por supuesto muy descriptivo de lo que hay que proteger, y sobre eso no hay ninguna duda, sino es el enfrentamiento de las realidades de lo que hay que proteger, pero de las realidades sociales. Ustedes se deben enfrentar cada vez a eso. ¿Qué responden cada vez que llevan un estudio a diferentes países? Bueno, aquí es importante decir, ¿no? Y es la lectura que yo hago de nuestro informe, ¿no? Estamos mostrando la oportunidad. Ahora, obviamente, cada país, como Estado soberano, van a tener que determinar qué es lo que ellos pueden hacer y cómo hacerlo, ¿no es cierto? Y ahí es donde es muy importante ser sensibles a las cuestiones de equidad, ¿no? Y es un poco lo que ambos están determinando. De ningún modo, yo soy argentina, pero vivo en Estados Unidos, de ningún modo se me ocurriría a mí sugerir ni proponer ningún tipo de... Estas soluciones creo que tienen que ser locales, ¿no? Pensando en las poblaciones, pensando en la sostenibilidad de Colombia, y asegurándonos de que Colombia no lleve todo este peso en sí mismo. Con lo cual yo creo que es muy importante resaltar el tema de la financiación para determinar alternativas de una economía que sean sostenibles y que permitan un bienestar y un cuidado de la naturaleza. Por el mundo, pero también por Colombia, porque insisto en esta cuestión, si nosotros contabilizáramos y realmente le diéramos, y acá tenemos un profesor en la Escuela de Negocios, así que él nos puede apoyar más en este concepto, si nosotros realmente contabilizáramos y evaluáramos la naturaleza por el valor que tiene, realmente nos daríamos cuenta que Colombia pierde si pone todo esto en combustibles fósiles. Pero no llegamos como al paradigma de que fue primero si el huevo o la gallina, porque sin financiación también es imposible que el país pueda seguir adelante en una transición energética en este momento. Entonces, ¿qué busco primero? Por supuesto, tengo que cuidar la gallina, que son los huevos de oro, que es la biodiversidad de este planeta, pero al final el huevo es el gran producto y es un paradigma complicado, profe. Pero lo que plantea Florencia es muy interesante, porque de alguna manera lo que está diciendo es que nosotros no tenemos en cuenta ciertos elementos que tienen valor importante y no tenemos en cuenta las externalidades que las actividades productivas generan, por ejemplo, a la sociedad y al ambiente. Y una alternativa interesante podría ser poder comenzar a pensar en seguir explotando ciertas actividades mientras tengamos en cuenta las externalidades que estas generan. Esto podría de alguna manera comenzar a identificar qué actividades son tan costosas para nuestro país que no vale costo eficientemente hacerlas. Y eso podría ser, digamos, una ventana de oportunidad para comenzar a explorar otras actividades que lo sean. Digamos, si usted no contabiliza lo que nos cuesta la pérdida del agua, de un páramo,
la pérdida de la biodiversidad y las condiciones de vida de las personas, entonces explotar ciertos recursos naturales puede ser muy, muy barato, porque no tenemos en cuenta eso, pero si lo tuviéramos en cuenta, ya tal vez no sea tan buen negocio y llevamos a la gente a que explote otro tipo de negocios. Y en lo que estoy de acuerdo, y también en esta recomendación de Earth Insight, y lo ha planteado el mismo presidente Petro frente a los bonos verdes, cuando usted bien lo decía, tenemos el punto 6 de las emisiones, hombre, pues necesitamos financiación de los países que están contaminando el mundo, que de alguna manera también, no solamente es que estén contaminando, sino que su producción, pues hoy nos ayuda a que estemos comunicados, a que tú tengas un ordenador, un computador, a que estemos hablando a través de la radio, a que tengamos unos micrófonos, a que tengamos ciertas cosas que no nos devuelvan a la época de las cavernas. Tampoco hay que volvernos tan fatalistas, pero sí, ¿cómo llamar la atención? Y esto, por supuesto, tú no tienes la respuesta, pero sí, ¿cuál debería ser un camino para llamar la atención del mundo? Para que nos pongan atención o para que cada cual tenga que pagar por lo que contamina. Así es. Bueno, en primer lugar, y eso creo que fue la intención de estos mapas, ¿no? De pronto queríamos un producto que sea tangible, que sea visual. Y realmente creo que en este mapa, que bueno, la audiencia quizás no la va a poder ver en este momento, pero quizás... No, lo tendremos en video en nuestro canal de YouTube también. Creo que es bastante evidente, ¿no? Y hay tantos bloques disponibles que de ser retirados estaríamos protegiendo toda esta naturaleza que es tan fundamental, como decimos, no solamente por la naturaleza misma y la biodiversidad, pero también para el clima. Esto es un servicio que se le está dando a todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que este tipo de imágenes y sumado, y me encantaría decir, un plan estratégico de Colombia, ¿no? Porque también esto que decías, ¿no? El huevo y la gallina, pero bueno, es más fácil también conseguir esos fondos si tenemos un plan muy, muy claro en cuanto a cuál es esa economía alternativa, ¿no? Y cómo la bioeconomía, seguir adelante y capitalizar en el sentido positivo el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, la biodiversidad, pensar en cuáles son esas actividades que tienen realmente valor y son sostenibles, vis a vis esas que dijimos, no, si realmente contabilizáramos las externalidades no deberíamos hacerlo, y aún más, veamos casos de impactos, Ecuador, Nigeria, donde realmente los impactos por combustibles fósiles han sido tan terribles que realmente no queremos esta historia aquí, ¿no? Entonces, si uno pudiera poner muy en términos claros una narrativa con un plan estratégico de cuál es el futuro de Colombia, qué es lo que qué es lo que querríamos ver en Colombia, que es este alejamiento de la economía de combustibles fósiles. Y yo creo que los donantes y los países donantes y la financiación tiene que estar, porque esto es Colombia en el mejor estado de pionero y de los países tenemos que seguirlo y tenemos que apoyarlo. Gabriel, yo creo que hay una cosa muy importante porque lo que menciona Florencia y todos estamos de acuerdo con eso y todos lo quisiéramos, pero de manera práctica es un poco complejo debido a la necesidad o el tiempo que se requiere para poder llevar a eso. Necesitamos el compromiso de los países y estamos viendo que acabaron de confirmar que el presidente Lula no viene, la presidenta electa de México no viene, de Guatemala y otro país adicional, Panamá, si no estoy mal, tampoco viene. Entonces, digamos, no se ve el compromiso y ni siquiera los más entusiastas decrecentistas, que ya se está hablando mucho del decrecimiento en nuestro país, han pensado siquiera que un país como Colombia sea que tenga que poner el esfuerzo, mientras a otros países no lo tienen contemplado siquiera y se niegan rotundamente a hacerlo. Entonces, en mi opinión, esto exacerbaría más esta injusticia climática que estamos asumiendo los colombianos y especialmente los países que están en vías de desarrollo. Así que, digamos, pues en mi opinión es maravilloso el poder tener esas expectativas, pero vamos a necesitar tener mucha más ayuda internacional para, por ejemplo, ser un ejemplo en el mundo para que nos puedan seguir. Cuando estamos hablando de biodiversidad y cuando estamos poniendo en peligro la biodiversidad, siempre va a ser mucho más lo que perdemos que lo que vamos a ganar. Pero también nosotros venimos de un par de semanas atrás de congresos de minería y curiosamente de minería del carbón. Y cuando estamos hablando también vemos una protección de los sitios y una minería mucho más responsable. La cadena de la minería que también es necesaria en el mundo y que, a ver, cuando estamos hablando de transición energética, profe, cuando hablamos de energía solar, sabemos los metales pesados en la minería que tenemos que tener para poder hacer los paneles solares, la industria del acero y las siderúrgicas para poder tener las turbinas de energía eólica. Entonces tiene que ser una cadena en la que todos trabajemos, entonces vemos mayor responsabilidad. ¿Qué sienten ustedes respecto a esto? Porque esto es un conjunto y esto no es tan sencillo como decir de tajo, se acaba, aquí no se puede y hay que lograrlo, pero es más como el sentimiento que una posición oficial. Bueno, desde ya tenemos que asegurarnos que esto no es solamente el qué, sino el cómo, de nuevo, ¿no?
Entonces podemos empezar a decir, bueno, que ya se empezó hace rato, ¿no? El tema de la minería de transición, y estamos viendo ya lo que pasa en Indonesia respecto a que la amenaza número 1 de los bosques de Indonesia en este momento no es el aceite de palma, es el níquel, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos de nuestras experiencias pasadas y digamos, bueno, ¿cómo hacemos minería responsable? Y dónde sí y dónde no. Y quizás es un marco de, como le llaman en inglés, no-go zones, ¿no? Zonas de donde no se va a explotar. Entonces esto requiere realmente un análisis y parte del mapeo y el análisis que estamos empezando a hacer en respecto a las cuestiones energéticas, ¿no es cierto? De la transición energética. Quiero ya empezar a cerrar y hablar un poco de cuando ustedes vienen a un país y presentan este tipo de estudios, ¿qué es lo que busca Earth Insight? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos para traer información basada en ciencia e investigación, tratando de que sean mapas que nos den una visión clara y nos den transparencia, y que en base a esa transparencia quienes hacen política pueden hacer política basada e informada en ciencia, y aquellos que están defendiendo, sea los derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos, la naturaleza, pueden hacerlo también con esa calidad mayor de decir estamos basados en ciencia. Esa es nuestra primera intención. Y en segundo lugar, sí, y volviendo al tema del apoyo que Colombia necesita, estamos tratando de, con otros aliados, ¿no es cierto?, buscar elevar mensajes y posibles soluciones, como es lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de financiación, el tema de un perdón de la deuda externa que muchas veces obliga a los países a explotar sus recursos naturales, respecto a cuáles son los nuevos mecanismos financieros, nuevos vehículos financieros que sean más innovativos, que realmente puedan ayudarnos y podamos tener esa coherencia, ¿no? En cuanto a transparencia y coherencia respecto a lo que queremos lograr respecto a la transición energética y dónde estamos poniendo nuestros recursos, ¿no? Nuestros recursos financieros, nuestras intenciones. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos hacer, en primer lugar, a partir de la transparencia, trabajar en alianza, ¿no? Que es fundamental para los objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que nadie puede lograr todo esto solos. Poner estas herramientas en manos de quienes toman decisiones, de quienes defienden estas cuestiones tan importantes y, bueno, y de pronto de ponernos en esa posición de servicio para el movimiento. Pues precisamente, Florencia, nuestro programa, y por eso estoy yo acá, básicamente porque queremos básicamente eso, tener información basada en la ciencia que nos permita informar de manera suficiente para permitir comenzar a tomar ese tipo de decisiones. Estamos en un momento que el mundo tiene que tomar decisiones difíciles y que esta información nos sirve mucho. El asunto que, digamos, me preocupa es que solamente lo puedan hacer algunos y no otros. Hay unos planes interesantes del gobierno nacional que tiene que ver con cambiar, por ejemplo, estábamos hablando de pasar de los temas ambientales o la economía ambiental del 8% del PIB a un 3% del PIB, pero eso significa una transformación cultural y preparación de las comunidades para que lo puedan hacer de tal manera que sean competitivas a nivel global, y eso implica años enteros de formación, inclusive posiblemente nuevas generaciones. Así que me gustaría saber, porque no soy tan optimista de hacerlo rápidamente, ¿cómo lo ven ustedes las posibilidades de poder realizar ese tipo de cambios, de transiciones, así sea en un país como Colombia o en cualquier otro? Bueno, lo que planteas es fundamental. Es la pregunta del millón. O sea, sí, pero mejor dicho, donde respondamos nos dan el Nobel de lo que quiera, profe. ¿Qué tan optimista eres al respecto? Bueno, a ver, eso ya entra en una perspectiva mía que obviamente sí, estoy totalmente optimista por naturaleza. Sí, fíjate que hay muchos temas en lo que estamos hablando que queremos también conocer es la experiencia, mucho más allá de pertenecer a una organización o no. Y eso es del sentimiento dentro del conocimiento, de estas mismas charlas que tú vienes teniendo, de un viaje a Colombia que no solamente te da la presentación de estos mapas, sino también el conocimiento, el feedback que te llevas de lo que pasa aquí. Sí, y gracias por... Y además, digamos, porque mi posición no es tan optimista, porque aquí ya Gabriel me ha hecho conocer como el profesor que no es nada optimista. El apocalíptico a veces, sí. Sí, bueno, un par de palabras acá. En primer lugar, y lo conozco a Gustavo de la Academia, ¿no? Y yo tengo mi clase también, y a mí parte del optimismo viene por los jóvenes. Yo de pronto tengo estos estudiantes de 20 y pico de años que realmente vienen con un paradigma en la cabeza diferente y creo que están ya como wired diferente, como dicen, ¿no? Como con la sostenibilidad en el corazón y en las acciones. Por supuesto siempre hay excepciones, pero yo creo que hay un cambio de paradigma. Otro ejemplo es esta COP, ¿no? Hay tantas organizaciones en este momento en la COP16 que no hubieran venido jamás porque estaban en la COP
29 sería la COP de clima, ¿no es cierto? Que sería ahora que este año en Bakú. Estamos de a poco uniendo las narrativas de clima y de naturaleza y biodiversidad, algo que es obvio que debería ser así, pero que no lo era, ¿no? Entonces, si bien las cosas parecen tardar muchísimo tiempo y lo tardan, también hay momentos en que parece que los cambios se pasan y hay narrativas y hay cambios que están sucediendo como inesperados y se transforman, ¿no? Entonces, parte de mi optimismo es eso, es saber que, bueno, requiere muchísimo trabajo, muchísima dedicación, alianzas, ¿no? Sabemos que es un trabajo muy grande, pero también yo creo que el nivel de conciencia está creciendo. La educación y obviamente el programa que ustedes están haciendo, el trabajo de educación y todo eso es tan importante y los felicito. Pero bueno, yo mantengo ese optimismo porque veo que las cosas están avanzando también. Bien, pues como lo decimos también siempre aquí en Caracol Sostenible, esto no es un asunto solamente de políticas públicas, esto es un asunto de la gente, esto es un asunto de nosotros y comparto absolutamente lo que dice Florencia respecto a los jóvenes, porque ellos en 5 o 10 años serán los CEOs de las grandes compañías, tendrán que tomar esas decisiones y se necesita jóvenes bien informados también, no solamente en el negocio, sino también en la sostenibilidad y eso es muy importante. Pues qué bueno poder compartir contigo, Florencia Librizi, directora de programas de Earth Insight, esta información, qué bueno poder llevar estos conocimientos también a los colombianos y ver cómo nuestra diversidad puede estar afectada y encontrar la mejor manera de protegerlo y estas herramientas que son sobre data, sobre realidades, son fundamentales para nosotros. Mil gracias por acompañarnos aquí en Colombia. Muchísimas gracias, el placer ha sido todo mío.